Este es del 2022. Pues ya no entra ninguno, ¿eh? Ya no han entrado ahorita más. Ya, tiene ratito que ya no entra. Muy buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Perdón el Supone retardo. que son 20, pero no. Nada más hay 14. Bueno. Esta es la clase de lunes, miércoles y viernes. ¿Me pueden decir, por favor, si en la clase del miércoles les leí a ustedes una carta que me mandó el señor director de la Facultad de Derecho? ¿Sí o no? ¿Quién levanta la mano? No, profesor. No, ¿verdad? No, muy bien. Entonces, miren, voy a proceder a leer esta carta que tiene fecha 8 de agosto. 8 de agosto, de la semana pasada. No, de esta semana, ¿verdad? Esta semana estamos en 12. El mismo 8. El lunes 8 de agosto. Dice así el señor director. Estimado doctor Ricardo Franco Guzmán, catedrático de la Facultad de Derecho. A nombre del rector de nuestra máxima casa de estudios, doctor Enrique Luis Graue Vigers, y del mío propio, le doy la más cordial bienvenida al semestre 2023-1. El semestre lectivo que está por comenzar representa para la Universidad de la Nación el pleno regreso a las aulas. Como es de su conocimiento, nuestra facultad retornó a las actividades presenciales desde el pasado mes de enero y el presente semestre constituirá un paso más hacia el perfeccionamiento de un modelo híbrido que desde entonces hemos emprendido. Cerca del 80% de nuestras clases se impartirán de manera presencial y el resto se seguirá haciendo de manera remota, como es el de la nuestra. Esto será así porque estamos convencidos de que las lecciones aprendidas de las aulas virtuales deben permanecer para favorecer a nuestras y nuestros alumnos que por su dinámica de vida requieren flexibilidad académica, sea en los espacios físicos de nuestros campos o en las aulas virtuales diseñadas para optimizar el proceso de enseñanza. Nuestra comunidad académica deberá seguir construyendo oportunidades para apoyar más que nunca al fortalecimiento de nuestro México. Lo haremos enarbolando las banderas que tenemos los universitarios, la transmisión del conocimiento a través de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura jurídica. El futuro de México depende en mucho del futuro de su universidad. El futuro de esta, de manera indudable, del trabajo y compromiso de sus académicos. Y yo quisiera decir también, y de ustedes, los alumnos. Tengo la certeza de que con su entrega, dedicación y responsable guía, nuestros alumnos llegarán a ser los juristas que tanto necesita en nuestro país. Por ello, le invito a fortalecer y disfrutar el binomio maestro y alumno que habrá de generar vínculos a lo largo de la vida. Queremos que su excepcional ejemplo sea el modelo a seguir de nuestros jóvenes, un paradigma del orgullo de ser siempre universitarios, respetuosos de la norma, partidarios convencidos de la igualdad de género y defensores de la justicia. Es usted, como docente, quien se convertirá en formador de la conciencia axiológica y jurídica del presente y el mañana del
el que su facultad lo ha distinguido al encomendarle contribuir a la formación de nuestro estudiantado, que es el más grande tesoro con que cuenta México. Atentamente, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 8 de agosto de 2022, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No sé si algunos otros profesores que también están dando clases en forma virtual ya les hayan leído esta carta. ¿Alguno recuerda? Levante la mano si algún otro profesor ya les había leído esta carta. Usted es el primero, profe. ¿Cómo? Sí, compañero Maya, ¿qué dice? Usted es el primero que nos lee la carta, bueno, de mis clases. Bueno, pues es una carta muy bonita, tiene muy bellas palabras, conceptos muy altos, ¿verdad? Y pues les da la bienvenida el señor director y a nombre del rector también, y yo les doy personalmente por este medio pues la más cordial bienvenida. Muy bien, pues de haber cumplido con esta petición que me hizo el señor director, vamos ahora a continuar con el análisis del documento que todos ustedes tienen en sus manos y que se denomina Derecho Penal, primer curso, Derecho Penal objetivamente considerado. ¿Alguien quiere ser tan amable de decirme en qué punto nos quedamos nosotros de este tema 1? ¿Qué fue lo último que vimos en la clase del miércoles, compañeros? Por favor. El punto número 6. A ver, compañeros Cerros, ¿qué número primero? 6. ¿Qué número dice que el carácter? 6. Los caracteres, Sí. ¿verdad? El 8 dice caracteres. El 6, no el 6, ¿el qué? El 6 dice caracteres. Muy bien. ¿Y no vimos ninguno? ¿Ninguno de estos caracteres los vimos? Sí, vimos hasta valorativo. Díganme qué inciso. No, Sí. no, ¿qué letra? ¿Qué inciso? El inciso E. ¿Ya vimos el A? Sí, ¿Ya vimos el inciso B? sí, ¿Ya vimos el inciso C? sí, ¿Ya vimos el inciso D? sí, Sancionador. ¿Ya vimos el inciso E? sí. Valorativo. ¿Ya vimos el inciso F? Ahí nos quedamos. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con el inciso F. Lea usted, compañero, que me hace el favor de hablar. El F, ¿qué cosa dice? Autónomo. Inciso F, autónomo. Se compone de normas independientes y distintas de otras ramas del derecho. Fíjense ustedes, uno de los caracteres de nuestro derecho, el derecho penal, es que es un derecho autónomo. Derecho autónomo, como es el derecho constitucional, como es el derecho fiscal, el derecho del trabajo, el derecho civil, es un derecho autónomo. Y es autónomo, pues porque está compuesto de normas independientes. Efectivamente, aquí en este Código Penal Federal, estas son normas independientes de la Constitución, independientes de la ley del trabajo, independientes del Código Civil. Es decir, son leyes, son disposiciones que son autónomas y son distintas. Este Código Penal es distinto al Código Civil, es diferente. Es diferente al Código Agrario, al Código Fiscal, a todos los demás. Entonces, es un Código Penal que es un derecho penal autónomo porque tiene normas independientes. Fíjense, cada vez que yo explico una cosa, les pregunto, ¿todos entendieron en qué consiste este carácter autónomo o cualquier otro concepto? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Me es tan amable de levantar la mano y yo con mucho gusto
yo no me voy a molestar, al contrario, yo lo que quiero es que vayamos avanzando todos, pero que todos vayamos entendiendo lo que indica este temario. ¿Podemos pasar al punto siguiente? ¿Todos lo Doctor, yo entendieron? no, perdón. A ver, Yo no entendí esa parte. fíjense, con mucho gusto, señorita Laura Bacchio Camacho Yamile. Miren ustedes, Sí, profe. si nosotros estuviéramos hablando en la clase de Derecho del Trabajo, pues estaríamos aquí con la Ley Federal del Trabajo. Y diríamos que esta Ley Federal del Trabajo es el derecho del trabajo y ese derecho es el que tiene las normas que regulan la relación entre los patrones y los trabajadores. Si estuviéramos con el derecho civil, dando clases de derecho civil, pues diríamos que este código civil que integra el derecho civil es el que nos dice las normas entre las personas como padres e hijos, hermanos, un hombre y una mujer contraen matrimonio, un comprador y un vendedor compran un objeto. Eso es derecho civil. ¿Vamos bien? Si estuviéramos hablando del derecho internacional, pues son las normas que suscriben varios países, Inglaterra con Francia y con España y con Cuba y con Argentina. Ese es el derecho internacional. Pues bien, el derecho penal, aquí tenemos al Código Penal Federal. Y este Código Penal Federal es un código independiente. Es distinto al Código Civil. Esto es distinto a la Ley Federal del Trabajo. Es distinto al Código Agrario. Entonces, este Código Penal Federal, por eso decimos que es un derecho autónomo, es independiente. Señorita, ahora ya quedó un poquito más claro lo que quise decir. Sí, Señorita, profesor. qué bueno. Muchas Entonces, gracias. no, al contrario, yo le agradezco mucho a usted el que haya tenido, pues, haya respondido a mi petición. ¿Bien? Entonces, y lo hago con gusto. Gracias, señorita Laura Camacho y Yamil. Entonces ya sabemos que el derecho penal es un derecho autónomo. Luego tenemos el inciso F. A ver, Cerros Chávez, lea usted el inciso G. ¿Qué dice el inciso G? Finalista. Trata de acabar con la criminalidad o ante lo imposible de este fin, tratar de reducirla a su mínima expresión. Algunos piensan que tiene como fin lograr la sana convivencia social. Fíjense ustedes, en el punto 4, vean ustedes el documento que tienen ante sus ojos. En el punto 4 dice fin. ¿Cuál es el fin del derecho penal? ¿Verdad? Entonces, ya dijimos que el fin del derecho penal, a ver, lea usted, compañero, el punto 4, ¿qué dice el punto 4? 4, fin. Algunos señalan un solo fin, que es el de reducir a su mínima expresión el fenómeno de la delincuencia o criminalidad. Otros consideran que son varios fines, como serían tratar de acabar con la criminalidad, defender a la sociedad de los delincuentes o prevenir la comisión de actos. Esto ya lo explicamos en el punto 4 de este tema 1, pero ahora estamos viendo los caracteres y decimos que el derecho penal es finalista. Y ya nos acaba de leer el compañero que finalista significa que algunos piensan que la existencia de este Código Penal Federal, que es el derecho penal, su finalidad consiste en tratar de acabar con la criminalidad o ante lo imposible de este fin,
tratar de reducirla a su mínima expresión. Fíjense, ya lo dijimos, ¿por qué hay un código penal? ¿Qué fin tiene? Pues unos dicen es para acabar con la criminalidad. A ver, yo voy a preguntar a ustedes. A ver, señorita Alejandra Víquez, ¿usted cree que cuando entró en vigor este código y hasta este momento ya acabó con la criminalidad? No, porque aún sigue regulando estas conductas, para eso sigue. Todos los días, a todas horas, si oímos el radio, si vemos la televisión, si leemos los periódicos, que si ayer en Ciudad Juárez quemaron unos Oxxo, delito de daño en propiedad ajena, que si en Guanajuato dispararon y mataron a 4 personas, que si en Nuevo León mataron a la señorita tal y tal y tal, todos los días, este código pues no ha logrado acabar con la criminalidad, ni creo que haya sido su propósito, ¿verdad? Trata de reducir a su mínima expresión, que bajen el número de homicidios, de robos, de violaciones sexuales, etcétera. Pero entonces tenemos que es un derecho finalista. A ver, ya todos entendieron qué quiere decir el carácter finalista del derecho penal. A ver, señorita Janet Báez, por favor. ¿Usted sí lo entendió bien? Sí, sí lo entendí. Muy bien. Señorita Villegas Allison, ¿también lo entendió usted bien? ¿En qué consiste ese fin? Sí, profesor. Existe esto porque el derecho, el Estado, no quiere que uno robe a otro, uno no quiere que mate a otro, uno no quiere que viole a una muchacha. Así, entonces no quiere, y lo que quiere es simplemente que haya paz entre nosotros. No se puede, pero esto no quiere decir que, que haya acabado, ¿no? Ha ayudado y aún hay muchas personas que están en prisión, son personas que están compurgando la pena de prisión de 3 años, de 5 años. El Chapo Guzmán está en Estados Unidos. Con cadena perpetua. Bueno, pues esa es la pena que le impusieron. ¿Qué aplica la pena la de prisión? Muy bien. Este código penal, aquí tenemos, ya lo saben ustedes, aquí nos dice qué cosa es traición a la patria, qué es motín, qué es rebelión, qué es lesión, qué es homicidio, privar de la vida a otro, qué cosa es el delito de bigamia, pues una persona que está unida en matrimonio que contrae matrimonio sin haber disuelto o haber declarado nulo el primero, ¿verdad? Eso es el delito. Y ya sabemos que a los que cometen delitos les aplican una pena. La pena que generalmente se aplica es la prisión. Y ustedes saben que en toda la República Mexicana hay personas que están en prisión. Aquí el Chapo Guzmán allá está en Estados Unidos, ¿verdad? A ver, una preguntita. ¿Cuántas personas creen ustedes que están en la totalidad de las prisiones de México? A ver, yo no lo sé, el número exacto, pero nomás les pregunto a ustedes. A ver, García Romero, usted dígame un número. ¿Cuántos aproximadamente? Unas 300,000. Muy bien. Yo tengo también la impresión de que más de 300,000 personas están en los centros de detención, en las prisiones, en las penitenciarías de la Ciudad de México, de Toluca, de Monterrey, de Tijuana, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Entonces,
vemos nosotros que esta pena, que es la de prisión, pues todos están ahí contra su voluntad, ninguno está por gusto, ¿verdad? Entonces, si alguien está huyendo porque hay una orden de aprehensión, pues el derecho, la Procuraduría manda policías y por la fuerza lo detienen y se lo llevan y lo meten en prisión. Entonces, es un derecho imperativo. En los países en los que hay pena de muerte, ya lo saben ustedes, yo les he indicado, que en los Estados Unidos hay varios estados, California, etcétera, que tienen pena de muerte. Entonces, si ahí una persona comete un delito y se le sentencia a pena de muerte, y él se resiste y no quiere, corre y lo detienen y a fuerza lo matan. Le aplican la pena de muerte. Entonces, pregunto yo, ¿todos entendieron qué quiere decir el carácter imperativo del derecho penal que se impone por la fuerza? Y hay países que tienen la mutilación a los que cometen más de tres robos, les cortan la mano derecha. Qué horripilante, ¿verdad? Bueno, pues es lo que en esos países acontece. Y si el sujeto corre y trata de lo detienen y le cortan la mano por la fuerza. Entonces, ese es el derecho, el carácter imperativo del derecho. Pregunto yo, ¿todos entendieron en qué consiste este carácter imperativo del derecho? A ver, señorita Ana Ceci Fonseca. Sí, profesor, sí entendí. Y bueno, compañero Valente Uciel Vega, ¿también lo entendió? Sí, profesor, sí lo entendí. Muy bien, muchas gracias. Ahora, por último, el inciso I. ¿Quién quiere ser tan amable de leer el inciso I? Alguien que no haya leído todavía. Yo, profesor, si quiere. Léalo, compañero Valente. Sí, personal. La pena se aplica únicamente al delincuente, por lo que algunos los consideran personalísimo. Caso de las personas jurídicas. Fíjense ustedes, en este derecho penal, el que de nosotros, el Código Penal, únicamente al que priva de la vida a otro, dispara y mata, lo detienen, a él es al que le imponen la pena, prisión o en algunos países la mutilación o en algunos la muerte. Pero hay países que consideran que si un delito lo cometió un muchacho, entonces también tiene que aplicarse la sanción al papá, porque el papá permitió que el muchacho lesionara o matara o violara a una muchacha. Es decir, que además de imponerle una sanción al muchacho, también al papá, nada más por serlo. En México no existe este sistema. En México únicamente al que se roba una botella de champaña de 1,000 pesos, a ese lo detienen y lo ponen en prisión 3 meses, 5 meses de prisión, pero no le imponen esto ni al hermano, ni al papá, ni a la mamá. Y si es un señor que tiene hijos, no le imponen esta pena al hijo, no, únicamente a la persona que cometió el delito. Por eso se dice que el derecho penal es personal. Solamente al que comete el delito es el que le aplican la sanción. ¿Está bien? A ver, compañera señorita Alejandra Víquez, ¿usted entendió esto? ¿Qué quiere decir que el derecho penal es personal? Sí, profesor. Muy bien. Señorita Ana Ceci Fonseca, ¿también lo entendió? Sí, profesor. Muy bien. Ya que todos hemos visto los caracteres del derecho penal, pues ahora vamos a pasar al punto 7.
A ver, ¿quién quiere leer este punto 7? A ver, compañero Josué Ramos, si es tan amable. El punto 7. Las clasificaciones. Si No, quiere, yo lo leo, profesor. a ver. Maya Rodríguez, dígame. 7. Clasificaciones. Derecho penal sustantivo. Es el conjunto de normas jurídicas que precisan los delitos, quiénes son los delincuentes y qué consecuencias jurídicas se aplican a estos por haber cometido delitos. Ese se llama derecho penal sustantivo. El Código Penal, esto es derecho sustantivo. Si tuviéramos aquí en la clase de derecho civil, podemos traer un código civil. Voy a mostrarles a ustedes. Así tenemos, a ver, legislación civil. Aquí está el Código Civil, pero este es para el Estado de México. Entonces tenemos, si estuviéramos en Toluca, estaríamos dando clase de Derecho Penal del Estado de México. Y tenemos aquí tendríamos entonces un Código Civil para el Estado de México. Y hay un Código Civil para la Ciudad de México. Todos entienden, y esto es Código Civil sustantivo. Aparte de este Código Civil, hay un Código de Procedimientos Civiles que nos dice cómo se pone en movimiento, cómo se ponen en movimiento las instituciones del Código Civil. Uno es el que nos dice qué cosa es el matrimonio, el divorcio, qué derechos tienen los padres sobre los hijos, qué derechos tienen los hijos respecto a los padres. Esto es el derecho civil sustantivo. Pero aparte de esto, hay un código de procedimientos civiles. Código de procedimientos civiles. Código de procedimientos civiles. Que nos dicen justamente cómo se ponen en movimiento o cómo se aplican las disposiciones. Aquí tenemos Código de Procedimientos Civiles. Es el que nos dice cómo se realiza una compraventa, cómo se realiza un divorcio. Es el código que pone en movimiento. Entonces, es uno, y igual aquí, este Código Penal Federal es un código sustantivo, porque nos dice en qué consiste el delito de traición a la patria, el delito de homicidio, el delito de robo. Y tenemos un código de procedimientos civil, procedimientos penales, que es el que pone en movimiento estas. Ustedes recuerdan que les pedí que tuvieran a la mano una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Que tuvieran, en segundo lugar, un Código Penal Federal. ¿Alguien quiere ser tan amable de decirme qué otro conjunto de leyes les pedí que tuvieran ustedes? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Código Nacional de Procedimientos Penales. Es correcto, compañero.
Se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales es el que nos dice cuando una persona mató a otra, el Ministerio Público, la policía lo detiene y le inicia una averiguación y sigue todo un proceso y va ante un juez y el juez recibe las pruebas y al final del proceso el juez dice, tú eres responsable del delito de homicidio y por esa razón te pongo en prisión 30 años de prisión. Ese juez utilizó el Código de Procedimientos Penales, que es distinto al Código Penal. Aquí nada más tenemos, nos dice el código, qué hechos son delitos, qué es el homicidio, qué es el robo, qué es el abuso de confianza, qué es el fraude. En cambio, el Código Nacional de Procedimientos nos dice cómo debe aplicarse una sanción a la persona que cometió un delito. Ese es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pregunto yo, ¿todos entendieron entonces la diferencia que hay entre el derecho penal sustantivo, que está en el Código Penal, y el derecho penal procesal? A ver, compañero Valente Uciel Vega, lea usted el punto 2, este punto 2, derecho penal procesal, lea, por favor. Todos los demás Sí, lean también. A ver. Derecho penal. ¿Es en relaciones con el derecho penal? Ya lo encontré. Disculpe. ¿Derecho penal procesal o ejecutivo dijo? Adjetivo o formal. Adjetivo formal. Ok, de acuerdo. Es el conjunto de normas jurídicas que señalan los procedimientos para precisar la existencia de los delitos y de los responsables y determinar en concreto las penas aplicables que en abstracto señalan los tipos penales. Derecho procesal penal. Ya, fíjense ustedes entonces. Pongan atención. Ya sabemos que el derecho penal sustantivo está en el Código Penal Federal. Esto se llama derecho sustantivo. Aquí nos dice qué es robo, qué es homicidio, qué es fraude, qué es motín. Cientos de delitos. Y nos dice además qué pena se le aplica al que comete traición a la patria, qué pena se le aplica al que priva de la otra, una persona de su vida, homicidio de 12 a 24 años de prisión o hasta 60 años de prisión. Esto nos dice el Código Penal Federal. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el que nos dice cómo se aplica, cómo se realiza, cómo se aprende a una persona, cómo se le procesa, cómo se demuestra que es responsable. Y el juez es el que dicta la sentencia. Te impongo 10 años de prisión, te impongo 15 años de prisión. Esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pregunto yo, ¿ya todos entendieron la diferencia que hay entre el Código Penal Federal, que es sustantivo, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código de procedimientos del proceso? Se le llama código adjetivo. Aquí está. Derecho penal procesal o formal, que ya lo leyó el compañero, conjunto de normas jurídicas que señalan los procedimientos para precisar la existencia de los delitos
y de los responsables y determinar en concreto las penas aplicables que en abstracto señalan los tipos penales. Es el derecho procesal penal. A ver, ¿alguno de ustedes quiere ser tan amable de levantar la mano y decirme en qué consiste el derecho penal sustantivo y el derecho penal procesal? A ver, cualquiera de ustedes, son 15 personas. A ver, alguien que quiera. A ¿Qué ver, quiere? compañero Maya Rodríguez, dime usted. Pues a ver, el derecho penal sustantivo son Sí. todas las leyes, digamos, la definición de los delitos, digamos, De los delitos y de las y de las penas. penas que se aplican a los que cometen delitos, sí. Ujú. Sí, Ahora, también, el otro es el derecho procesal. pues digamos, son los procedimientos que se van a seguir para determinar si la persona cometió realmente o no ese delito. Claro. En este Código de Procedimientos Penales, ahí nos dice cómo hay que actuar, qué hay que hacer cuando una persona mata a otra, cuando roba un helicóptero, cuando viola a una muchacha, se le toma, se le pide su declaración. Los que vieron esto, los testigos, tienen que declarar. Todo esto lo dice el Código de Procedimientos Penales, efectivamente. Entonces, pregunto yo, ¿ya todos entendieron la diferencia que hay entre el derecho penal sustantivo, que es el derecho penal federal, y el derecho penal de procedimientos, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales? Son dos leyes distintas. Uno es derecho penal sustantivo y otro derecho penal procesal. A ver, compañero García Romero, David. Compañero Sí, diga. García. A ver, dígame usted, ¿qué cosa es lo que entendió usted acerca de qué es el derecho penal sustantivo y el derecho penal procesal? Bueno, entiendo que el derecho sustantivo son todas las leyes que Las normas, dicen más qué bien es las normas, sí. las normas, perdón, Sí. que nos dicen qué es el delito, ¿Qué las es el delito? penas o ¿Qué es medidas de robo? ¿Qué es seguridad. fraude? ¿Qué es muy bien? Y eso, y además nos dice qué sanción se le aplica al que comete robo, comete homicidio, ¿no? Sí. Y luego tenemos el derecho penal procesal. Bueno, el derecho penal procesal pues nos va a ayudar a cómo aprender a una persona, cómo llevarle un juicio, a cómo llevarla a prisión o demostrar que es ¿Cómo llevar inocente. el proceso? El proceso. ¿Y qué más? Pues, Y nos bueno, dice el juez qué pena le impone a la persona que mató a otra, cuántos años le impone, ¿verdad? sí, claro. Entonces, ya entendieron todos la diferencia que hay entre el derecho penal sustantivo y el derecho procesal. Muy bien. Ahora, hay una tercera forma de derecho. ¿Quién quiere leer? A ver, señorita Janet Baez, lea usted este derecho penal ejecutivo, por favor. Sí. Derecho penal ejecutivo. Es el conjunto de normas jurídicas que señalan la forma de aplicación de las penas en concreto. Respecto a la pena de prisión, surge el derecho penitenciario. Fíjense ustedes, el derecho penal ejecutivo son las normas que nos dicen cómo debe aplicarse la sanción que establece el Código Penal Federal. Este nos dice simplemente qué es delito, qué es robo, qué es homicidio, qué es fraude. El Código Nacional de Procedimientos Penales
Nacional de Procedimientos Penales nos dice cómo se actúa, cómo son los procesos penales, cómo se investiga y en qué forma un juez dicta la sentencia. Pero el código ejecutivo es el que nos dice cómo se cumple con la pena que se le impuso. El derecho penal ejecutivo es el que se refiere a la sanción. Por ejemplo, hay países que tienen pena de muerte. Bueno, pues en esos países nos dicen cómo se mata a la persona. Y así vemos nosotros que hay varias formas de ejecutar la muerte. A ver, si son tan amables ustedes, alguno levante la mano y díganme cómo creen ustedes que se cumple con la pena de muerte en otro país. ¿Quién levanta la mano? En Estados Unidos es A una ver, señorita inyección. Alejandra Víquez, adelante. En A ver. Estados Unidos es una inyección letal, ¿no? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos se aplica la pena de muerte. Sí, hay estados que tienen la pena de muerte, concretamente California, el que está aquí arribita ahí junto a Tijuana. California tiene pena de muerte. Y entonces el derecho penal ejecutivo es el que nos dice cómo. A ver, según usted, ¿cómo se hace en California? Pues no sé, la verdad, pero supongo que con una inyección o algún Sí. medicamento. Sí, señorita, muy bien, la felicito. En California, al sujeto se le toma, ya tiene condenado a muerte. Lo toman, se resisten, lo ponen en una camilla, ya acostado en la camilla. Llega un señor con una jeringa y ya le puso ahí un veneno. Entonces al otro lo amarran inclusive con unas, para que no sé, y aquí en la vena le ponen una inyección. El líquido, el veneno, produce sueño en la persona. Se queda dormido. Y ya dormido, ahí se le pone un estetoscopio, aquí se está oyendo si funciona el corazón o no. Y entonces el sujeto ve que los latidos del corazón se acabó, ya murió. Esa, en California, se utiliza la inyección mortal. Ahora díganme ustedes, ¿alguno de ustedes sabe en otras épocas o en otros países o en otros lugares, en este momento, cómo se lleva a cabo la pena de muerte? Compañero Valente Uciel, a ver. Según yo, en Arabia Saudita, incluso los llegan a fusilar enfrente de un cierto público, supuestamente para... ¿En dónde? ¿En qué país? En Arabia Saudí. En Arabia Saudita, ¿qué pasa? Sí, ¿qué hay? Hay fusilamientos, decapitaciones, de todo tipo de cosas, y lo hacen ante un público, supuestamente para enseñarles que no se debe de hacer así, como un castigo ejemplar. Eso. Entonces vemos que en otros países pues se aplica fusilamiento. A ver, ¿ustedes han oído hablar de la silla eléctrica? Sí. ¿Sí, compañero Valente? ¿Quién? Sí, profesor. A ver, Maya Rodríguez. Sí, yo también. También, ¿en qué país conoce usted o sabe que existió la pena de muerte de silla eléctrica? Pues también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York, en el siglo pasado, en el siglo XX, varias de las ejecuciones fueron con silla eléctrica. ¿Y saben qué se imaginan que es la silla eléctrica? ¿Cómo opera? A ver, ¿quién levanta la mano?
Pues como tal da A descargas. ver, señorita Alejandra, la escuchamos, a ver. Pues como tal daría descargas eléctricas, tendría que estar conectado como a algo y no sé, o sea, tal vez he visto muchas películas, pero tendría que ser como de metal o algo así que sea un buen conductor de electricidad, de esta energía. Sí. Brevemente les digo porque el siglo pasado, que yo nací en 1828, ¿verdad? Pues durante todo este siglo yo supe de la existencia de pena de muerte en Estados Unidos, ¿sí? Era una silla de madera y había se sienta la persona y se le pone encima una especie de casco que tiene electrodos, tiene cables eléctricos y están conectados a la corriente eléctrica 10, 15,000 voltios. Entonces le pone esa especie de escafandra y atados unos cables. Y afuera ahí está una persona, el verdugo, que en un switch, toma el switch, conecta el switch y se descargan 10,000 voltios y el sujeto moría. ¿Me expliqué bien? Silla eléctrica. Ya en la actualidad ya no hay silla eléctrica. Por curiosidad, aprovechando que estamos hablando de la pena de muerte, les informo que cuando estaba yo ya terminando mi carrera de licenciado en Derecho, el año de 1949, tuve la oportunidad de que, de que se aceptara una invitación que me hicieron en Estados Unidos, para ver que un lugar que se llama Alcatraz. ¿Alguien ha oído hablar de una isla que se llama Alcatraz? Allí en esa isla de Alcatraz había una cámara donde se ejecutaba la pena de muerte, la pena de muerte en una forma muy especial. Allí no había electricidad, sino que se mataba a la persona con gas venenoso. Y yo tuve la oportunidad de ir a esa prisión de visita y me llevaron a ver un cuarto, pues así, más o menos como este lugar donde yo estoy aquí, de 4x4. A lo mejor algunos de ustedes están en la recámara de su casa, 4x4. Había una silla, estaba la silla, y se sentaba la persona y abajo de la silla, abajo del asiento, había un recipiente con un ácido, y había abajo de la silla una especie de cuchara donde se ponía una sustancia y una palanca. Entonces, cuando se sentaba la persona, estaba ahí, y abajo estaba la cuchara con esa sustancia que hacía que caer en un recipiente donde había un ácido. Entonces, la sustancia caía en el ácido y formaba un gas, cámara de gases era. Salía un gas venenoso. Y entonces, el sujeto que estaba ahí, el verdugo, lo que hacía ya, jala la palanca, cae el cucharón con una sustancia en el recipiente que tiene ácido y se forma un gas. Comienza el gas. El sujeto empieza a respirar y se queda dormido. Y ya dormido, el gas entra en los pulmones y producía la muerte de la persona.
Entonces yo vi eso. Digo, no vi ninguna ejecución, lo soy sincero. Pero me dijeron cómo era que operaba esa cámara de gas. Así como me dijeron cómo operaba la silla eléctrica, la cámara de gas. Entonces, ese derecho, esas normas legales, son derecho ejecutivo, derecho penal ejecutivo, el conjunto de normas que señalan la forma de aplicación de las penas en concreto. Ahora, si no es pena de muerte, aquí en México no tenemos pena de muerte, pero tenemos unas leyes que nos dicen cómo debe ser la prisión como pena de prisión. Deben estar en determinado lugar, no pueden salir de esa prisión las personas y deben permanecer varios meses o varios años. Perdón un momento. Y fui a cerrar una ventana porque sentía un poco de aire. Bueno, entonces, esas normas legales integran lo que se llama el derecho penal ejecutivo. Nos dicen cómo deben ser las prisiones y cuál es la razón. Dentro de esas prisiones, ¿verdad?, están las personas. Y hay ciertas disposiciones legales de que si ellos se comportan bien, si colaboran, todo eso, y ya pueden ellos reducir la pena de prisión y salir, en vez de 10 años, a lo mejor salen en 6 años. Todo eso lo dicen las normas de derecho ejecutivo de prisión. Este derecho penal ejecutivo, que es derecho penitenciario. Y si tuviéramos aquí pena de muerte, pues tendríamos una disposición que dijera cómo se ejecutaba la pena de muerte. Aquí en México, el siglo pasado, todavía había pena de muerte. Ya no hay pena de muerte aquí en México. Pero alguien, pregunto yo, ¿alguien sabe cómo se ejecutaba la pena de muerte en el siglo pasado? A ver, alguno que levante la mano, que me diga cómo creen ustedes. Ninguno. Mediante ahorcamiento, ¿no? Me parece. No. ¿Fusilamiento? Era fusilamiento, sí, sabe, fusilamiento. Pero creo que, compañero, creo que también en algunos estados había ahorcamiento, pena de muerte por ahorcamiento. Yo, en lo personal, no recuerdo haber sabido de pena de muerte por ahorcamiento, pero efectivamente existió en algunos estados de la República que se ejecutaba por ahorcamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a esas normas que se refieren a cómo se deben ejecutar las penas, es el llamado derecho ejecutivo, ¿verdad? Pregunto ahora, ¿ya todos entendieron en qué consiste el derecho penal ejecutivo? Bueno, ¿todos? ¿Alguno se quedó con la duda? A ver, Villegas, Allison, ¿usted entendió bien cuáles son esas normas de derecho ejecutivo? Sí, profesor. Muy bien. Señorita Ana Ceci Fonseca, ¿también? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ya podemos pasar ahora al punto 8, la sistemática. A ver, ¿quién quiere leer la sistemática? Punto 8. Alguien que no haya leído. A ver, señorita Alejandra Víquez, por favor, lea el punto 8. ¿Qué dice? Sistemática. Sistemática. El derecho penal objetivamente considerado se divide en dos partes, la parte general y la parte especial.
La primera comprende las normas fundamentales o básicas referentes al delito, al delincuente y a las consecuencias penales. La segunda precisa cuáles son los tipos penales y las penas o consecuencias que se aplican a los delincuentes. El Código Penal se divide en 2 libros. El libro primero se identifica con la parte general, el segundo con la parte especial, que es la que señala cuáles son los delitos y las penas aplicables a los delincuentes. Ya, fíjense ustedes, vamos avanzando poco a poco, pero vamos entendiendo muy bien toda la estructura de lo que es el derecho penal. Cuando dice sistemática, nos dice que el derecho penal, objetivamente considerado, se divide en 2 partes. La parte general y la parte especial. Anoten en su hoja en blanco, con su bolígrafo, anoten ustedes que este derecho penal que estamos estudiando, estamos hablando de la parte general. Con su bolígrafo pongan ustedes, en este semestre vamos a hablar del derecho penal general, de la parte general. Esta parte general es la que se refiere a cuáles son las leyes penales, qué es el delito, el delincuente y la pena. Delito, delincuente y pena, pero en general. De eso nos vamos a ocupar nosotros en este semestre, la parte general. Ahora, el próximo semestre, el tercer semestre para ustedes, allí vamos a ver que se llama delitos en particular. El próximo semestre, ustedes ya el profesor les va a explicar en qué consiste el delito de robo, en qué consiste el delito de homicidio, en qué consiste el delito de lesión, el delito de violación sexual, etcétera. Algunos delitos. Esa es la parte especial. Pero entonces, yo lo que quiero que entendamos muy bien es que ese derecho penal se divide en parte general y parte especial. Ahora, objetivamente, ustedes van a ver este Código Penal, este Código Penal Federal, aquí que tenemos, Código Penal Federal. Aquí, pregunto yo, aquí está dividido en 2 libros, este código. Y este código tiene un libro que se llama libro primero. Vean ustedes. A ver, vean. Libro primero. Todos vean en la hoja 1. ¿Cómo se llama? ¿Libro qué? Libro primero, ¿sí o no? Véanlo. Libro primero. Este libro primero abarca del artículo 1, anoten ustedes en su hoja en blanco. El libro primero abarca del artículo 1, vean ustedes, del artículo 1 del artículo 1 al artículo 122. Del artículo 1 al artículo 122 es el libro primero. ¿Sí? En este libro primero está lo que podríamos decir la parte general sobre delito, delincuente y pena. La parte general, pongan ustedes con su bolígrafo, en el libro primero del Código Penal, del artículo 1 al artículo 122, encontramos todo lo general relativo al delito, al delincuente y a la pena, en general.
Ahora, del artículo 123, anoten ustedes con su bolígrafo, del artículo 123 al artículo 429, anoten con su bolígrafo, del artículo 123 al artículo 429, tenemos los delitos en particular, delitos y sanciones. Aquí encontramos en este libro segundo. Anoten ustedes, el libro segundo está del artículo 123 al 429, artículo 429. A ver, Mayrin Velázquez, dígame usted, el libro primero, ¿de qué artículo a qué artículo abarca? Mayrin Velázquez. Perdón, es que mi internet está fallando, pero ¿me podría repetir, por favor? A ver, señorita Janet Báez, dígale usted a la señorita de qué artículo a qué artículo abarca el libro primero. Señorita Janet Báez. Sí, el libro primero abarca del artículo primero al 122. Al 122, muy bien. ¿Y el libro segundo, de qué artículo a qué artículo abarca? Del 123 al 429. Muy bien, felicidades, correcto. Ya todos entonces, a ver, compañero, señorita Méndez López Mariana. El libro primero, ¿de qué artículo a qué artículo abarca? Del artículo primero al 122. Muy bien. ¿Y el libro segundo? Del 123 al 429. Al 429, muy bien. Ahora sí ya sabemos todos de dónde a dónde abarca exactamente lo que es el derecho penal, ¿verdad? Vamos a ver. Profe, Dígame, compañero, dígame. Yo tengo una duda, es que me desconectó mi internet. Solo quería preguntar que cuál es el contenido del 1 al 122 de los artículos del Código Penal. Del 1, fíjese, del 1, le agradezco mucho su pregunta. Del 1 al 122 son los aspectos generales del delito, del delincuente y de las penas. Okay. Del artículo 1 al artículo 122. Allí nos dice qué cosa es delito. Vea qué dice el artículo 7, compañero. Profesor. Sí, dígame, compañero García Romero. Delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales, ¿no? ¿Cómo? Delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Es lo que dice, ¿no? No le oí bien. El artículo 7. El artículo 7 dice qué cosa es delito. A ver, lea usted qué dice el artículo 7. ¿Qué dice? De delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Exactamente. Ese es, la ley nos está diciendo, el código nos está diciendo qué cosa es delito. Y ya luego vamos a ver muchas otras cosas relativas al delito. Y luego el artículo 24 nos dice cuáles son las penas. A ver, Alejandra Víquez, lea usted nada más qué dice el artículo 24. Título segundo, capítulo primero, penas y medidas de seguridad, artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son 1, prisión. Ya con eso, es muy largo. Pero ya entendieron ustedes entonces que en el Código Penal, nosotros vemos parte general es el libro primero, del artículo 1 al artículo 122. Y luego la parte especial, donde están los delitos, es
del 123 al 429. Ahí dice traición a la patria, motín, sedición, rebelión, homicidio, feminicidio, aborto, etcétera, etcétera. Esos son entonces las dos partes de la sistemática y los dos libros del Código Penal. En el libro primero, del 1 al 122, está la parte general relativa al delito, delincuente y pena. Y en el libro segundo, aparecen los diversos, en el libro segundo, están los delitos del 123 al 429. Traición a la patria, motín, sedición, rebelión, homicidio, etcétera, etcétera. Vemos entonces que esa es la sistemática. Pregunto, ¿ya todos entendieron en qué consiste la sistemática del derecho penal y concretamente cuál es la sistemática del Código Penal Federal? Ya lo sabemos. En el derecho penal se divide en parte general y parte especial, delitos en particular. Y en el código se divide en dos libros. Libro primero, del 1 al 122, son todo lo general relativo al delito, al delincuente y a la pena. Y luego en el libro segundo ya son los delitos en particular, el homicidio, traición a la patria, robo, etcétera, etcétera. De tal manera que ya hemos terminado con el punto 8. Pregunto, ¿ya todos hasta este momento están, ya tienen conocimiento, entendieron muy bien todo lo que hemos explicado en el tema 1 hasta el punto 8? ¿Ya todos? ¿No hay nadie que tenga una duda? Entonces vamos a comenzar a partir del próximo lunes con el tema 9. A ver, Villegas, Alison, señorita, lea usted, ¿cómo se llama el tema 9? Sí, profesor. Permítame, el tema 9 se llama Relaciones del Derecho Del Penal. derecho penal. Ese tema 9 vamos a comenzar a verlo el próximo lunes. De tal manera que yo estoy muy tranquilo y muy contento porque ustedes han colaborado muy bien para que todos hayamos entendido los primeros 8 puntos del tema 1. Ya hemos puesto ejemplos, todo, y vamos a ver el punto 9, relación del derecho penal. Para esto, yo les pido, por favor, que tengan preparada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el próximo lunes, porque vamos a ver en qué artículos y qué cosas dicen respecto al derecho penal. ¿Está bien? Bueno, pues yo les agradezco su atención, la atención que me proporcionan a todo lo que yo estoy explicando, y les deseo que tengan un buen fin de semana, que descansen y nos vemos el próximo lunes. Esperamos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Igualmente, Buen fin de semana. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Compañeros. ¿Ya, Irene? Ya vamos a ver, yo creo que la próxima vamos a ver todas las relaciones y ya luego hasta el miércoles comenzamos con la ciencia del derecho. Recording stopped.